Bueno, buenas tardes, amigos y amigas. Voy a tomar la palabra en nombre de la dirección de la Fundación Canis Majoris, que es las personas que debían estar aquí hoy, que es la presidenta de honor, el presidente y el director de la Fundación, no han podido venir por diversas razones y me han encargado a mí que diga unas palabras previas muy breves antes de inaugurar este seminario de Claro en el Bosque que organizamos junto con una organización, Ercritia. Quiero, en primer lugar, decir que para nosotros, y lo hemos discutido así en el patronato de nuestra fundación, es un honor y un privilegio tener aquí con nosotros el grupo de profesores casi todos, no todos, pero casi todos de la UNED, y que yo quiero transmitirle en el nombre de Teresa Oñate el agradecimiento de la dirección de la Fundación y del patronato por su presencia aquí. En segundo lugar, para ser muy breve, quiero informar un poco en qué contexto hacemos este seminario. La Fundación Canis Majoris es una fundación que se dedica a trabajar en la diversidad funcional y riesgo de exclusión. Es una fundación operativa, es decir, que hacemos los actos con medios propios, pero sin embargo, entre nuestros valores o nuestros idearios está colaborar con otras instituciones o fundaciones a la hora de llevar adelante nuestros proyectos. La Fundación tiene 3 departamentos, un departamento asistencial que está más especializado en las terapias con animales, fundamentalmente canina, donde somos un sector donde somos un grupo en punta, yo creo, y que lo hemos extendido ahora a hipoterapia y a terapia con aves rapaces. Nuestras actividades, el cuartel general de estas actividades está en la finca Torre Veleta, en el municipio del Álamo. Luego hay un laboratorio que se dedica básicamente a epigenética y que dirige el director de la Fundación, el doctor Raúl Alelú. Y luego tenemos este centro, que es el Centro de Difusión Cultural Elena Pesino, que trata de plantear problemas, seminarios, como bien ha dicho Rita Rodríguez, que es una de las personas, el alma, podríamos decir, de este centro. El por qué un seminario de filosofía, a veces en una fundación de este tipo. Bueno, a nadie se le escapa, en primer lugar, que cuando se quiere teorizar sobre aspectos de la diversidad funcional hay que recurrir a categorías que tienen su origen no exactamente en las disciplinas que tratamos. Yo pongo siempre el ejemplo que cuando yo empecé, yo soy psiquiatra, a hacer psiquiatría, nosotros evaluábamos, el primer trabajo, de los primeros trabajos que yo tuve fue evaluar a subnormales, esa era la palabra que se utilizaba por entonces el Ministerio de la Gobernación, que era el encargado de dar unas ayudas. Fueron las primeras que se dieron en España. Desde ahí hasta el concepto de diversidad funcional hay un largo camino que solo ha sido posible recorrerlo explicando desde bases teóricas que tienen su raíz en muchos aspectos filosóficos, que yo no voy a hablar ahora, y también en sociológicos y lingüísticos. Nosotros estamos un paso por delante al utilizar la palabra diversidad funcional, porque lo que estadísticamente se utiliza todavía es el término de discapacidad. Nosotros creemos que ese término ya queda también obsoleto y que tenemos que trabajar con nuevos conceptos que incluyen categorías de sujeto, en fin, muchas cosas que se van a hablar aquí y se van a discutir en este seminario permanecen de lleno a este tipo de reflexiones. Igualmente, muchas de estas actividades son apoyo a nuestros grupos de trabajo. Concretamente, este seminario se plantea, y aquí hay algunas personas que trabajan en un grupo de epistemología que realmente le llamamos jornadas técnicas, por el origen, que lleva 5 años y que trata
de plantear los problemas subyacentes básicamente a la salud mental, pero se podría extender a otros problemas que tratan este tipo de problemáticas. Finalmente, yo quiero agradecer a las personas que han hecho posible este seminario, que están aquí en la mesa conmigo, y sobre todo, aparte de la profesora Teresa Oñate, que está aquí a mi izquierda, quiero agradecer a Marisa Alcalde, que gracias a ella ha sido posible organizar, dar sentido a este seminario. Su tesón, su buen hacer es, no cabe duda, un valor fundamental, y yo espero que pueda repetirse con otras temáticas en años futuros. Y solamente me queda agradecer a nuestra querida Rita, que siempre está al quite de muchas cosas, que hace posible que la casa hoy esté muy bien representada aquí. Y sin más, yo cedo la palabra a Marisa, ¿no? Gracias, Valentín. Bueno, ahí tengo que darle aquí. Perdón. Gracias a la Fundación por la necesaria labor que realiza y por acogernos y hacer posible este curso, ¿no? Gracias a Valentín Corces y a Teresa Oñate por su confianza. Ambos son el alma, ellos sí que son el alma de este seminario. Mi especial gratitud a los magníficos profesores que han aceptado nuestra invitación y son eminencias. Tenemos un cartel de lujo, pero sobre todo son verdaderos maestros de filosofía. Están encargados de señalarnos las sendas del pensar, como diría Heidegger, ¿no? Para que podamos ir más allá del sentido común establecido, que es uno de los objetivos, ¿no?, que nos hemos propuesto. Gracias y bienvenidos también a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Pues hay psiquiatras, psicólogos, directoras de cine, administrativos, docentes, jubilados, arquitectas, periodistas, y filósofos. Sois la confirmación de que todos necesitamos de la filosofía, ¿no? La sociedad necesita más filosofía, y esa que está en peligro en cada plan de estudios. Precisamente la asignatura que se imparte en inglés en muchos institutos que es bilingües, ¿no?, de la Comunidad de Madrid. Y por eso hay que encontrar maneras y fórmulas, yo creo, para dar una mayor visibilidad a la filosofía y que trascienda del mundo académico, ¿no? Y bueno, pues por eso este seminario es importante. Esta es la tarea a la que nos estamos empleando a fondo, porque la verdadera crítica, la que cuestiona la realidad en que vivimos, es la que se hace desde la filosofía y no desde los platós de televisión. La crítica filosófica no consiste en tirarse a la yugular del contrario o ver quién le mete más zascas al otro, ¿no?, como dirían mis hijas. Todos desde posiciones rígidas y dogmáticas, porque la crítica filosófica es la crítica en términos kantianos de fundamentación y límite, que es la que posibilita encontrar alternativas al pensamiento único dominante. Y para ello es necesario detenerse a pensar y a reflexionar juntos, abrir un claro en nuestro bosque de lo cotidiano, porque solo desde la luminosidad del claro podremos tener visibilidad del bosque. Y de ahí el título de nuestro seminario, cuyo eje sobre el que gira es la cuestión del sujeto ante los retos de la globalización. El sujeto, tal y como es concebido en la modernidad, principalmente por Kant, libre, ilustrado, dominador de la naturaleza, es objeto de reflexión y crítica por parte de Hegel, Marx, Schopenhauer, Nietzsche, Freud, Heidegger, Lyotard y Bátimo, entre otros, pero son a estos a los que se les van a dedicar conferencias. Todos ellos elaboran propuestas que discuten el carácter emancipador de esta concepción, a partir de los retos de la globalización capitalista, con los que va a tener que ir debatiéndose este sujeto. Los pensamientos de estos filósofos pueden aportarnos claves y estrategias que nos permitan encontrar otros modos de ser y estar en el mundo hoy. O como dice mi maestra Teresa Oñate, pueden ayudarnos a responder a la pregunta ¿cómo habitar en un inmundo indiferente?
Ojalá salgamos pues un poquito transformados de este seminario, con ganas de cambiar el mundo y con alguna receta para poder ponernos a ello. Gracias y bienvenidos. Valentín. Vale. La palabra toma la palabra la profesora Teresa Oñate. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, la Fundación Canis Maioris acoge este curso y ya habéis visto que el lema de intervención social tan apasionante y tan sencillo de transmitir, ¿verdad? Fomentar la inclusión, debilitar, discutir, imposibilitar la exclusión de los más frágiles, de los más vulnerables, ¿verdad? Acoger este curso de filosofía, siendo la filosofía pues una cosa aparentemente críptica, siempre perseguida, por alguna razón será, ¿verdad? A lo mejor es porque nosotros también somos vulnerables como filósofos, ¿no? Marginales, no lo sé, marginados sistemáticamente, sí es esencial porque realmente es difícil, y bueno, juzgaréis por vosotros mismos y lo veremos al final, es difícil hacerse con las claves de la complejidad del inmundo, en efecto, en muchos sentidos, que nos cuesta tanto habitar sin tener en cuenta los parámetros, los conceptos, la historia de las ideas, sus debates, ¿no? Nuestro curso está planteado como claves para ir comprendiendo cómo se establece la subjetualidad moderna, qué desafíos tiene todo el proyecto de la emancipación en lo que no queremos todavía muchos de los filósofos y filósofas llamar globalización, como si ya diéramos por sentado que ya ocurre, sino quizá mejor mundialización, que no absorba las diferencias y las subsuma, las convierta en partes de los todos. Todo eso tenemos que debatirlo. Es muy difícil sin el lenguaje que se ha ido cargando de densidad y al mismo tiempo de precisión a lo largo. Nosotros vamos a empezar con Ángela Sierra hoy, a lo largo de los 2 últimos siglos, ¿verdad? A lo largo prácticamente de las revoluciones burguesas, de la Revolución Americana, de la Revolución Francesa, de luego la Revolución Rusa, que esta ya no fue burguesa. De manera que lo interesante de lo que pensamos hacer es poner en comunicación con vosotros esas claves de qué entendemos por sujeto, por subjetualidad, qué problemas tiene ante lo que parece un sobredeterminante de nuestro mundo, que es la globalización telemática, política, sociológica, etc. Para hacerlo, lo más indispensable, yo ahora hablaré un poquito del programa antes de dar la palabra a Ángela Sierra, ¿no? Lo indispensable es que nosotros sí seamos un grupo. Porque si volvemos a ser individuos atomizados que vienen y se van o que asisten a una pasarela de modelos con una conferencia aislada, pues estaremos desde el principio haciendo casi imposible lo que queremos conseguir. Si esto es un grupo y es un grupo de discusión y se estudia y se leen los textos y se comenta y bueno, tampoco con un esfuerzo infinito, pero sí lo suficiente, si nos comportamos como una clase normal, como un aula normal, entonces seguramente conseguiremos que participéis. Sin eso, de nuevo, vuelve a hacerse. Yo tengo un amigo que siempre dice, es coherente y sincero el que hace lo que dice. Bueno, pues nosotros entonces estaríamos haciendo este montaje para que no pudiéramos hacer lo que decimos, ¿verdad? Sin vosotros y sin la participación es imposible. Dicho eso, el recorrido por el programa lo podéis hacer vosotros sin mí. Decía Freud que llamamos imbécil al que necesita constantemente un báculum, y el imbáculus es el que, sin embargo, tira por fin el báculo, y entonces es en parte el que ha matado al padre. Luego esto ya es una defensa entonces de una cierta imbecilidad lúcida. Interesa mucho que vosotros por vosotros mismos os podéis hacer cargo, pero sí que quiero yo decir unas palabras pequeñas del programa. Va a empezar Ángela Sierra. Esto es estupendo porque empieza además hoy, que es día 7, cuando mañana es el Día de la Mujer. Ángela Sierra es una conocida y reputada feminista. No la traemos aquí por feminista. Yo siempre me quejo del feminismo como si fuéramos la Reserva Pache, que entonces se nos tiene que dar voz, ¿verdad? Además
de ser mujer, que es un privilegio en general, y además de ser feminista, ocurre que es una de las filósofas más lúcidas en Europa, en Latinoamérica y en España. Y tenemos la inmensa suerte de que no estuviera en los múltiples viajes en los que está y estuviera esta tarde con nosotros, ¿verdad? Y además ella, además de ser todo esto que he dicho, es particularmente honesta y comprometida, de manera que hay mucha gente que hace conferencias de una manera un poco, bueno, más bien charlas culturalistas o incluso a veces narcisistamente pensadas, y en el caso de Ángela pues hay el aval además de tantos doctores y doctoras que han sido formados por ella y, como os digo, un reconocimiento de las veces en que el reconocimiento es menor del que debería ser, pero todo el mucho que hay muy justo y merecido, ¿verdad? Después de Ángela seguiremos de Ángela Sierra, que viene de la Universidad de La Laguna y que es la codirectora de la Cátedra Internacional de Investigación en Hermenéutica Crítica junto conmigo, que está teniendo una posición muy de vanguardia en el pensamiento crítico de Europa y de Latinoamérica sobre todo. Y después seguiremos, Ángela va a hablar del sujeto feminista. Atravesado toda la línea transversal del programa es ante los retos de la globalización. De antemano advierto que puede ser feminista cualquier individuo constituido como masculino por los diseños habituales de la subjetualidad normalizada, ¿verdad? Después seguiremos, haremos el comienzo, porque esta es la conferencia de apertura, será extraordinaria, igual que habrá una conferencia de clausura. Mientras tanto, seguiremos el curso normal de unas clases y de un aula participativa normal. Empezaremos con Kant y con el sujeto y la comunidad en la filosofía kantiana a cargo de Jacinto Rivera de Rosales, que es el presidente de la Sociedad Kantiana Internacional y el único español que ha presidido nunca, lo está haciendo en este momento, la Sociedad Internacional Fichte, ¿verdad? Y es un especialista en ese tipo de comprensión de la Ilustración. Seguiremos con Francisco José Martínez, que está aquí con nosotros hoy, catedrático de Filosofía Moral y Política de la UNED y experto en Hegel, en Marx, en todo aquello que toque, pero además miembro fundacional de la FIM, de la Fundación de Investigaciones Marxistas. Luego interesará mucho que tengamos la suerte de escuchar lo que tiene que decir. Le ha llamado Hegel Marx sujeto burgués, sujeto proletario, ¿verdad? Seguiremos con una profesora muy interesante que ahora mismo está en la Complutense, Alba Jiménez, que, bueno, yo de las veces que más inteligentemente he oído hablar de el esquematismo trascendental y la imaginación en Kant, que es un asunto muy difícil, y ella va a hablarnos, sin embargo, de Schopenhauer, que es algo también difícil porque se le suele tener en cuenta como casi como una introducción filosófica a Nietzsche y no se hace uno cargo de la enorme importancia e interés que tiene Schopenhauer en sí mismo. Ella le ha llamado a esto el espejo de aumento de los defectos de la moral kantiana. Ahí ya veis que empezamos a hacer discutir a las propias ponencias entre sí. Después de Alba Jiménez y de Schopenhauer, yo voy a hablar de Nietzsche desde un punto de vista heideggeriano y le he llamado a esto el abismo del tiempo entre el hombre moderno y el ultrahombre, ¿verdad? Ya veréis por qué, claro, todo esto notáis que tiene que ver con la ontología de Nietzsche del eterno retorno de lo igual que rompe el progreso hacia el futuro de la modernidad y hace que nos curvemos hacia un pasado posible y abierto. Eso será una de las cosas más interesantes desde mi punto de vista, pero eso es un abismo y el abismo es el del Suisen de Hölderlin. Aquí estamos ya empezando por el medio de un entrediferencial. Ya me pongo yo en mi conferencia y no me toca, de manera que me callo. Luego después hablará Carlos Gómez, otro catedrático de filosofía moral y política de la UNED, especialista en Paul Ricoeur, en Kant, pero muy profundamente conocedor del psicoanálisis y de Freud. Y esto
es una suerte que vayamos a poder tenerlo, por qué y cómo se ocupa el psicoanálisis de la ética, ¿verdad? A continuación, daremos la palabra a uno de los profesores más jóvenes de entre nosotros, Rafael Moreno, de La Laguna, que acaba de hacer una tesis doctoral muy brillante con otro gran amigo, Antonio Pérez Quintana, de La Laguna, y le ha llamado a la tesis Ontología del Habitar. Y, por lo tanto, se hace cargo de todas las tesis ecologistas, sobre todo del segundo Heidegger. ¿Qué entendemos por habitar? ¿Qué puede ser y de qué manera? ¿Y por qué no habitamos? ¿Y qué impide habitar en el mundo de la globalización? ¿Verdad? A continuación, otro profesor muy joven, hizo la tesis conmigo, Bryce Arribas, muy brillante, va a hablarnos de Lyotard. El último libro que hemos hecho juntos se llamaba La posmodernidad, y él, que hizo la tesis sobre Bátimo, yo le pedí que se ocupara de Lyotard, de Jean-François Lyotard, y yo me ocupé de Bátimo, y él ha llamado a esta conferencia Pensamiento diferencial y posmodernidad. Y después volveré yo a hablar de Bátimo, y le he llamado a esta otra conferencia con un título del propio Bátimo, No ser Dios, non essere Dio, que era el título que dio Bátimo a su autobiografía intelectual, que la escribió a cuatro manos con otro amigo y colaborador, con otro profesor de la Universidad de Torino, y le ha llamado, yo le he llamado a eso, No ser Dios, hermenéutica, nihilismo y pensamiento débil. Y después de esto, en la conferencia de clausura, vendrá Félix Duque, que le ha llamado, Félix Duque es un catedrático muy conocido, un gran traductor y un gran pensador, un clásico en vida del pensamiento español, y le ha llamado, él quería tratar del terrorismo, y entonces, remedando la segunda intempestiva de Nietzsche, que se llamaba Beneficios y perjuicios de la historia para la vida, él le ha llamado Filosofía y terrorismo, de la utilidad y el perjuicio del terrorismo para la vida. A lo mejor tiene alguna utilidad para la vida el terrorismo, ¿verdad? Bueno, yo espero no haber consumido demasiado tiempo del consumible. El otro no se consume, el tiempo eterno no se consume, ¿verdad? Pero Cronos sí. Y solamente resumo lo que he dicho en algo importante. Profunda gratitud tanto a Marisa Alcaide como a Valentín Cortet y a la Fundación Elena Pesino, le llamo yo, porque es en realidad la que, aunque es Canis Majoris, ¿verdad? Pero es en realidad Elena Pesino la que es el prócer, el mecenas, en este caso, ¿verdad? De los más frágiles, los vulnerables, y la que ha permitido que vayamos a tener este diálogo interdisciplinar que tanto necesitamos todos, también los filósofos. Estaremos encantados de vuestra participación y las claves de interpretación que ofrezcáis. Y desde luego las gracias, y ya, a no ser que quiera decir algo Marisa para presentar a Ángela, las gracias en este caso a Ángela Sierra, a la que pido que recibamos con un aplauso. Ángela, muchas gracias por estar aquí. Te agradecemos enormemente el esfuerzo, pues viene desde Tenerife exclusivamente para esta conferencia. Bueno, ya ha comentado Teresa que mañana celebramos el Día de la Mujer, ¿no? Y una gran huelga feminista, y queríamos hacer nuestra particular contribución a esta causa, por lo que pensamos que estaría bien dedicarle la conferencia de inauguración a la mujer, y nadie mejor que la profesora Ángela Sierra para que se encargara de ella. Bueno, Ángela Sierra es doctora en Filosofía por la Universidad de Barcelona, también es licenciada en Derecho, ha sido decana de Filosofía en la Universidad de La Laguna de Tenerife y eurodiputada.
profesora titular de Filosofía de la Universidad de La Laguna, docente e investigadora del Instituto de Estudios de las Mujeres, también de la Universidad de La Laguna, directora del Centro de Estudios Interdisciplinares Latinoamericanos CEILAN y de la Cátedra Cultural y Científica de Hermenéutica Crítica. En los últimos tiempos ha desarrollado trabajos relativos a derechos humanos, pensamiento utópico y género. Es autora de varios libros, entre los que destacan Las utopías del Estado real a los estados soñados y Los orígenes de la ciencia de gobierno en la Atenas clásica, además de participar en los libros colectivos Cultura de paz y género, Globalización y neoliberalismo, un futuro inevitable, Democracia paritaria, Aportaciones para un debate y otros muchos. La conferencia con la que nos va a instruir trata sobre el lugar de la mujer en el mundo y el título, como ya lo ha dicho Teresa, es El sujeto feminista ante los retos de la globalización. Es un placer y un honor tenerte aquí, Ángela. Te doy la palabra. Gracias. Buenas tardes, amigos y amigas. Tengo que empezar por agradecer a esta fundación que no conocía el haberme invitado a participar en un seminario que me parece tan interesante, tan diverso, tan plural. Tiene un recorrido el programa sumamente sugerente y lo único que lamento es no poder asistir a todas esas conferencias, la verdad tengo que decir. Por otro lado, también querría agradecer tanto a Teresa como a Marisa la cariñosa y excesiva presentación que han hecho de mí. Casi me abochornan hablando en estos términos tan excesivos. Temo que se lleven una decepción después de lo que ellas han dicho. Cuando yo hable en la conferencia, que temo que se lleven una decepción porque después de las cosas que han dicho de mí cabe esa posibilidad. Bueno, cuando me han pedido que hablara del sujeto feminista ante los retos de la globalización, he pensado que quizá tendría que hablar desde la visión de tres feministas que son entre sí no conflictivas entre ellas mismas, pero que ofrecen ámbitos de análisis no siempre coincidentes. Una es Teresa de Lauretis, otra es Simone de Beauvoir y otra es Judith Butler. ¿Cómo abordar la noción de sujeto en tiempos de globalización? Y en particular, ¿cómo abordar la construcción de la subjetividad de las mujeres? Creo que lo primero por lo que podríamos empezar es decir que la noción de sujeto no responde a ninguna esencia ahistórica de lo humano, sino que es una concesión integrada en una cultura. Se encuentra, por tanto, sometida a una constante recreación teórica, producto de las transformaciones del entorno y de las articulaciones culturales, políticas e institucionales que se hacen. El florecimiento del análisis, la reflexión y las discusiones alrededor de la construcción de la subjetividad testimonian el interés por esta no solo como una cuestión teórica en sí misma, sino particularmente porque la subjetividad autónoma se relaciona con la ciudadanía, se inserta en el marco de la política. ¿Cómo? A través de la democracia en sus múltiples apelativos, democracia representativa, democracia asamblearia, democracia participativa, pero en todas ellas se tiende a otorgar al sujeto autónomo que tiene capacidad de instituir proyectos y emprender acciones deliberadas para lograrlo, se ha producido una focalización en el sujeto autónomo, aquello que estaba focalizado en la comunidad.
ha habido un desplazamiento de la comunidad hacia la individualidad. Por lo tanto, en el devenir político, el sujeto ha cobrado una función fundamental. El interés, por lo tanto, está relacionado también con la política. Hay una razón política para la focalización contemporánea en el sujeto. ¿Y qué interés tiene o qué relación guarda con la construcción de la subjetividad de las mujeres? Pues el hecho de que las mujeres han cobrado un protagonismo en su voluntad de ser tenidas en cuenta, de tener proyectos propios, y ellas también están insertas en ese desplazamiento de lo comunitario a lo individual. Por otro lado, la importancia actual de la subjetividad en la teoría social feminista, dentro de ella podríamos citar a varias autoras, pero quiero centrarme sobre todo en De Lauretis y en Beauvoir y en Butler, está en el rechazo sobrevenido a los determinismos funcionalistas y estructuralistas. Un rechazo que aparece en muchas teorías actuales del sujeto. Particularmente estos determinismos funcionalistas han sido puestos en cuestión en relación a las mujeres por los diversos feminismos, que han cuestionado la idea de que la identidad de las mujeres se establezca en relación a las funciones que ya todos conocemos, la función de esposa, la función de madre, etc. En este sentido, más allá de lo familiar, el enfoque identitario subjetivo en el seno del feminismo contemporáneo va hacia el rescate de lo social y de lo biográfico, destacando la importancia de este último como experiencia de las mujeres de la realidad. Esta dimensión de la experiencia en la configuración de la subjetividad de las mujeres, sobre todo se halla en Simone de Beauvoir y en El segundo sexo. Recordar aquella famosa frase de la mujer no nace, sino que se hace, que se ha convertido en un tópico, pues vuelve sobre el tema de cómo la experiencia, es decir, lo biográfico, redunda en la construcción de la subjetividad de las mujeres. Pero la crítica al determinismo estructural y al funcionalismo viene por el hecho de que para ciertos entornos teóricos y sociales la identidad de las mujeres tiene que ver con los atributos asignados a la feminidad y a los roles que ella desempeña, sin tener en cuenta la posición particular de las mujeres y las posiciones que guardan como individuos en el seno de la sociedad. Y, por supuesto, sin tener en cuenta los procesos de interacción que han marcado en sus biografías particulares y concretas sus vidas. Así, por un lado, se proclama la autonomía y libre decisión de los individuos en las democracias, sea cual sea su apelativo, asamblearia, participativa, etc. Pero, por otro, los procesos de socialización siguen identificando lo femenino más con actividades de cuidado, servicio y seducción de inspiración biologicista, que con la capacidad misma de autodefinición personal que como sujeto las mujeres pueden emprender. De hecho,
el segundo sexo es una visión crítica de todos esos aspectos, de la seducción, del cuidado, del servicio. La construcción de del sujeto o de la subjetividad de las mujeres es claramente presentada por Simone de Beauvoir como el resultado de la experiencia, pero también como una aventura que las mujeres han de emprender. Lo primero que se hace en esa crítica es demostrar cómo el mantenimiento de las funciones como elementos de identificación subjetiva lo que hace es excluir a las mujeres del ámbito político y reproducir la desigualdad. Al mismo tiempo que se generan una serie de estereotipos de subjetivación. Se trata de que no es la experiencia, la decisión, la elección de las mujeres la que decide su propio proceso de construcción de la subjetividad, sino que esa identificación con determinados roles y funciones es la que decide la identidad. Se encontraría mayor claridad sobre esta cuestión en algunas feministas contemporáneas, como sucede con Teresa de Lauretti, cuando asume que la subjetividad se construye en términos generales a través de un proceso basado en la interacción con otros y con el mundo. Y se halla condicionada por la experiencia vivida de cada sujeto. Y de esos procesos de interacción, de Lauretti dice, no están excluidas las mujeres. Al respecto explica, y me permito y me excusan que la cite, la subjetividad es producto no de las ideas, valores o condiciones materiales, sino del compromiso individual con las prácticas, los discursos y las instituciones que dan significado a los sucesos del mundo. Todos tenemos experiencias y estas están ancladas en el curso de la historia social, en la que la propia biografía es interpretada o reconstruida por cada uno en el horizonte de significado y conocimientos disponibles en la cultura en un momento histórico determinado. Fin de la cita. Siguiendo esta argumentación sobre la construcción de la subjetividad de las mujeres, hay que poner de relieve la importancia de la acción social del sujeto. Según de Lauretti, esta acción social genera incluso nuevas maneras de entender la subjetividad o modula las históricamente constituidas como estereotipos. Podría decirse que actualmente, de manera general, hay una relación de correspondencia entre las formas de identificación social y los procesos de subjetivización. Hay nuevas categorías que superan las estructuras duales, hombre-mujer, femenino-masculino, sexo-género, y aparecen nuevas subjetividades como el transgenerismo, que pone en cuestión la base biológica de la subjetividad. El transgenerismo es quizá una de las críticas más contundentes a la inspiración biologicista de la subjetividad. Se liberan de las normas sociales tradicionales para reconocerse
las mujeres, en una multitud de espacios, tiempos y diferencias. La diversidad de influencias que en general definen y redefinen la subjetividad se manifiesta en la vida cotidiana en la constante interacción con los otros. Deriva de las relaciones que cada individuo tiene con el otro y de sus efectos. Y aunque en el caso de las mujeres se pretende que la subjetividad de éstas tiene una naturaleza intemporal y acontextual. El tópico del eterno femenino, ¿quién no lo ha oído? El eterno femenino nos reconduce a esa identidad fuera de contexto y fuera del tiempo. Llegados a este punto, no está de más que nos preguntemos por la identidad misma. ¿Qué es la identidad? Según Judith Butler, la identidad es la suma de todo, de todas las cosas que somos. Así que actualmente la palabra mujer, por ejemplo, ya no define una única posición objetiva, ya no puede ser entendida exclusivamente como una identidad que se contrapone a otra, el hombre, y se caracteriza por un rol y un estatus específico. Ahora la palabra mujer se configura como un contenedor general que reúne diversos tipos de mujeres, diferentes identidades y diferentes niveles de experiencia que se ponen en juego en los procesos de globalización. La subjetividad sería un proceso, dado que se modela en progresión por las interacciones. Y en la búsqueda de nuevos ámbitos de construcción de la subjetividad, el feminismo se ha identificado en gran medida con la cultura posmoderna, en la que las identidades son plurales, polimorfas y gobernadas por múltiples polaridades. De hecho, las feministas como de Lauretis o Butler son posmodernas y son justamente quienes nos hablan de ese sujeto en la que ya no, ese sujeto mujer en la que ya no se puede hablar en mayúsculas, la mujer, sino en minúsculas, las mujeres, en plural, las mujeres. Y dentro de una mujer caben muchas mujeres. Esta es quizá uno de los elementos más sugerentes de la crítica feminista a la construcción no solo prototípica de la identidad que la reconduce a la naturaleza y a la biología, sino de la crítica de quienes también hablan de la mujer en términos mayúsculos. Pero volviendo a la cuestión de la globalización, que está en el principio de este programa, y de su influencia en la construcción de la subjetividad de las mujeres, al respecto habría que decir que la subjetividad actual de las mujeres está hecha de transiciones, no solo sociales, sino también espaciales. En un mundo globalizado, la identidad es un proceso en movimiento, en el tiempo y en el espacio. Según Amin Maalouf, recordarán ustedes Las identidades asesinas, aquel libro tan provocador. A pesar, según Amin, todas las identidades contemporáneas son procesos, son procesuales. Y a pesar de que todavía existen tendencias a normalizar la vida de las mujeres a través de reglas, valores y funciones institucionalizadas
y que son en cierto sentido estáticas. Hay una configuración de la maternidad, del estatus de esposa, que está presidido por un cierto estatismo en la percepción de lo que significa. Sin embargo, la identidad de las mujeres, al margen de que acepten y cumplan estas funciones, están también marcadas por el sentimiento o por el proceso. Incluso por fenómenos en la globalización esto es tanto más visible, porque si la vida de las mujeres ha estado marcada por el hábito y la repetición, dentro de la normalidad de determinadas culturas en la que tenemos que incluir la cultura occidental, el hábito y la repetición instituye, genera un orden en el cual se normalizan las mujeres, donde es más visible cómo ese orden se desorganiza, por expresarnos en esos términos, es en la globalización como proceso. Porque la globalización desorganiza el orden tradicional, los referentes de hábito y de repetición tradicionales. Y esto es cuanto más visible en las comunidades que en ciudades europeas, por ejemplo, se observa de mujeres en comunidades procedentes de otras áreas geográficas en las que las mujeres se hallan en conflicto entre lo que quieren ser y lo que les permiten ser. Es decir, las mujeres que provienen, por ejemplo, de culturas donde la aceptación de sus roles se convierte en cohesión no solo social, sino incluso religiosa, se encuentran viviendo un conflicto, yo diría que grave, entre ellas aceptar cuando se introducen bajo los parámetros o al amparo de los parámetros de otras culturas en la idea de progresión en la construcción de su propia subjetividad, y el conflicto está en el mantenimiento de ciertos hábitos estáticos, formas de habitar la vida y el mundo generados por reglas y valores estáticos. Yo creo que esas subjetividades institucionalizadas se resquebrajan, incluso en el caso de mujeres que se sientan cómodas con los estereotipos. Incluso aquellas que han sido normalizadas mediante patrones y prototípicos y que las han aceptado, no pueden evitar expresarse en determinados contextos de manera individual. Y adquieren su propia particularidad en la interioridad de sí misma, al margen de los cánones impuestos. Pero la globalización ha provocado que la percepción del tiempo y el espacio modificados generen una pérdida de la singularidad basada en patrones prototípicos. Por lo tanto, la singularidad que se ha construido dentro de determinadas comunidades religiosas, como por ejemplo la islámica, al vivir en conflicto con otros valores, las mujeres vivan una doble condición conflictual. Por una parte, como sujetos que pretenden construir proyectos, y por otra parte, como identidades que pertenecen a una comunidad donde el nosotros descansa también en esa función prototípica de las mujeres. Cuando
pensemos o juzguemos los crímenes de honor. Por cierto, perdón, en un inciso, ¿me avisas, Marisa? Sí, Cuando vaya. Sí. En los crímenes de honor tenemos que pensar también cómo la capacidad de generar un proyecto, de emprender una posición ante la vida esperando acumular experiencia, eso supone la ruptura de una determinada identidad que no es solo una identidad individual, sino que es una identidad comunitaria en peligro por otros, no voy a decir la palabra ataque, pero por otras contaminaciones, vamos a expresarlo así. Con lo que cabría decir que con la globalización, las identidades tradicionales constituidas por funciones, me refiero a la de las mujeres especialmente, se desencajan para asimilarse u homologarse con las modalidades dominantes de representación del yo. El individuo, sea hombre o mujer, ya no está cerrado en su estructura binaria, donde solamente se le permite estar en un bando o en otro. Ahora tiene la posibilidad de ejercer su subjetividad y construir su identidad moviéndose de un lado a otro, reutilizando y reapropiándose de categorías, roles y estatus ya constituidos para crear nuevas identidades, ya sea por propia voluntad, como elección de vida o por imposición social. Llamo la atención sobre una circunstancia que creo que tiene que ver con, digamos, la expansión de determinados valores occidentales, como por ejemplo un hecho que hasta ahora muy poco respetado como causa política, y es la aparición de una nueva causa para solicitar el asilo político, que es, por ejemplo, la homosexualidad, el transgenerismo, el lesbianismo, todas las causas de tener un enfoque distinto de la sexualidad. Esto, pensarlo en términos de constituir motivo de asilo político, solo podría darse con un desencaje de los valores tradicionales que conformarían sujetos binarios. Por lo tanto, la globalización desorganiza la concepción del mundo y de la propia identidad tradicional. La concepción y esto no es casual, porque la concepción del mundo, a fuerza de repetirme, depende del contexto en que el individuo se desenvuelve. De manera central, la subjetividad se conforma por los elementos dominantes en el entorno sociocultural. Se edifica en función de referentes que indican la pertenencia a grupos definidos por oposición, exclusión o diferencia respecto de otros colectivos. En este caso, símbolos como nación, raza, etnia, religión y género funcionan como referentes de pertenencia de los diferentes colectivos. Y la ruptura del orden tradicional provoca la aparición de identidades abiertas respecto de todos estos grandes referentes de los que he hablado. Y por lo tanto, aparece sobre todo la identidad misma como expresión de la construcción de la propia elección. Esto sobre lo que insiste tanto Yadi Butler. Según Butler, la construcción del nosotros en su expresión colectiva y del sí mismo en su expresión individual oscila entre lo sedimentado de larga duración y lo de corta duración, los procesos renovadores de corta duración.
¿Qué problema representa esta dinámica entre lo corto y lo largo en el tiempo, en relación a las mujeres? Y es que el orden tradicional en la construcción de nosotros tiende a desconocer que las mujeres también sufren como sujetos en la construcción de sí misma, la angustia, el desgaste emocional, la confusión a la hora de definirse, como particularidades subjetivas ante los entornos sociales que las confrontan y que pretenden retornarlas, reconducirlas a funciones prototípicas de las que se alejan. Volverlas a reconducir al servicio, el cuidado o la seducción. No sé si ustedes, hago un inciso aquí, no se han dado cuenta de cómo hay también en la estética como expresión, como representación de la feminidad, hay unas tendencias clarísimas al feísmo en determinados grupos, particularmente de las adolescentes, a la autorrepresentación con la pérdida de la delicadeza que siempre se le ha atribuido a las mujeres, con la búsqueda de una cierta brutalidad representativa, la búsqueda de los cueros, de los clavos, de las pinzas, de los tatuajes. Hay ahí también una protesta contra el papel de lo que ha significado la seducción como expresión de lo delicado, de lo pudoroso, etcétera, de los juegos de encubrimiento que la seducción supone. Hay estéticas de las adolescentes que son como golpes dados a ese concepto de la estética femenina tradicional. ¿Por qué? ¿Por qué se dan estas circunstancias? Porque la ubicación de las mujeres en el mundo está rodeada de símbolos y mitos que pretenden dar un sentido a sus vidas mediante haciéndolas sentir parte de un todo a base de valores y creencias ancladas en la tradición y que funcionan por inercias. Cuando hablamos de roles como la seducción, el cuidado, etcétera, estamos hablando de inercias, pero inercias que tienen el poder de reconducir socialmente, de ser utilizada para de algún modo circunscribir a las mujeres en la construcción de sí misma a ámbitos reducidos. Pero ya habíamos visto que la globalización produce una dislocación de la cultura y produce también la segregación. Y es innegable que la globalización influye en el sentido de identidad de las personas, de los grupos y de las colectividades. ¿Y cómo influye esa dislocación? Creando también un nosotros hasta ahora desconocido, que son las redes. Las redes son comunidades de pertenencia a las que las mujeres, incluso procedentes de comunidades que basan su cohesión en la aceptación de los roles prototípicos, no pueden impedir que las mujeres elijan esas comunidades de pertenencia porque no tienen control sobre ellas. ¿Y esto qué efectos provoca?
Ya hemos visto que se dislocan valores tradicionales, sentidos del hábito y la repetición, pero también se producen elementos sobre los que habría que pensar, y es la homogenización de las identidades. La homogenización de los estereotipos culturales, sobre todo occidentales, que se convierten en matrices. Al fin y al cabo, la globalización conlleva la supresión de las diferencias. De las diferencias en la vida cotidiana y en el espacio social, de los símbolos tradicionales. Es una tendencia mundial presente en la vida contemporánea que puede provocar la desaparición de las culturas tradicionales, pero a su vez derrumba las singularidades propias dentro de esas culturas. Y aquí nos encontramos que las mujeres han ido a través y cobrando conciencia de sí mismas y cobrando conciencia sobre todo a través de la crítica feminista a su capacidad de elegir, de decir sí o de decir no. Por esos nuevos contextos necesitan una nueva subjetividad que no permanezca en el imaginario cultural. Y esos nuevos contextos, sin embargo, esa capacidad de decir sí o no, están siempre en peligro de retroceso. Hemos visto, por ejemplo, cómo la violencia, por medio de la violencia moral, pero también física, se pretende de alguna manera eliminar la capacidad de las mujeres de decir sí o de decir no en el sentido amplio, de decir sí a un proyecto, de decir no a un proyecto, de decir sí o no a una relación. Y Teresa de Lauretis decía una frase muy interesante, dice: las mujeres llegan al sujeto cuando el sujeto está en crisis. Cuando la idea de sujeto está en crisis. En la modernidad no había dudas en que existía algo que podíamos llamar sujeto y que constituía el núcleo de la identidad, que se reconocía a sí mismo como tal y se diferenciaba del objeto que tenía enfrente y de otras identidades, más allá de las especulaciones acerca de la esencia humana o de la esencia personal. Pero en la definición de ese sujeto ocupaba un papel relevante la acción. Porque al interrogante ¿qué soy? Había que modularlo por otro interrogante: ¿qué puedo ser?